RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo desde nuestra multiplataforma. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Saludamos hasta ahora al doctor Martín Belaúnde Moreira. En su momento ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, es congresista de la República. Como siempre, nuestro agradecimiento por la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludar al doctor Martín Belaúnde. Muy amable, como siempre. Igualmente, igualmente, mi querido José Hernández, estoy aquí a las órdenes para que podamos tratar de los asuntos que nos convocan. En efecto, ¿no? Y uno de los temas que nos convoca, doctor Martín Belaúnde, es que la Comisión de Justicia del Congreso, que va a ver hoy, va a sesionar hoy, para iniciar la investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Esto fue aprobado en el Pleno del Parlamento, ¿no? Y según la agenda de dicho grupo de trabajo, se va a presentar un plan de trabajo sobre este tema, ¿no? ¿Qué opina usted? Usted ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima. Fíjese usted, es una acción que está dentro de las facultades del Congreso de la República del Perú. Es una acción interna. Antes tuvimos el Consejo Nacional de la Magistratura, que tuvo algunos graves defectos en su actuación y fue sustituido por esta Junta Nacional de Justicia, que ha sido objeto de determinados cuestionamientos, entre ellos de haber salido en defensa de la fiscal, de la ex fiscal suprema, o ex fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos. Sabemos que la Junta Nacional de Justicia evalúa la actuación de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público, pero una cosa es que evalúe, los ratifique, no los ratifique, ordene su cese, y otra cosa es que salga en defensa de ellos. Esa fue una acción realmente pero muy cuestionable. Pero cuestionable o no cuestionable, es un tema interno, es un tema de la jurisdicción interna del Perú, es un tema de la política interna del Perú. Y el Perú es un Estado soberano, es un Estado fundador de las Naciones Unidas. Es un miembro fundador de las Naciones Unidas que es una nación amante de la paz, que ha tenido sus problemas, pero que cumple todos los requisitos que establece la Carta de las Naciones Unidas para ser un miembro, para actuar como miembro. Yo quisiera recordar para las personas que no lo saben, que el artículo segundo, inciso o literal séptimo, dice así, y lo voy a leer para que se tenga una visión perfectamente clara acerca de este tema. Ninguna disposición de esta carta, se refiere a la Carta de las Naciones Unidas, autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente la jurisdicción interna de los estados, ni obligará a los miembros, el Perú es un miembro de las Naciones Unidas desde el año 45, a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente carta. Bien, pero este principio no se pone a las medidas coercitivas prescritas en el capítulo séptimo. El capítulo séptimo, a su vez, se refiere a las medidas coercitivas del Consejo de Seguridad en los casos de amenazas a la paz, quebrantamientos a la paz, de la paz o actos de agresión. Bueno, es evidente que el Perú no está cometiendo ningún acto de amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión. Doctor, entonces, de acuerdo a la línea de análisis que usted traza, ayer, por ejemplo, durante la inauguración de la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas, uno de los comisionados se ha pronunciado nuevamente sobre este tema, ¿no? Y también acá en el país, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso está pidiendo a la Cancillería activar los mecanismos diplomáticos para el retiro del representante de ONU en el Perú, Igor Garafulit, ¿no? Debido
a que opinó sobre este tema y es considerado como una intromisión de asuntos internos de Estado. ¿Esto es procedente? Yo diría que jurídicamente, por las razones que le he dicho, eso es perfectamente procedente. El Perú es un país soberano. Existe la igualdad soberana del Estado. No es un Estado sujeto a la tutela de las Naciones Unidas. Y además, el Consejo de las Naciones Unidas es un organismo de reciente creación de una suerte de tarea de supervisión de derechos humanos. Pero usted debe saber por noticias que han circulado en redes, y por ejemplo, uno de los 5 miembros permanentes de las Naciones Unidas, que es el gobierno, los Estados Unidos, se han retirado temporalmente, pero indefinidamente, del Consejo de las Naciones Unidas, porque no están de acuerdo con la forma que ese Consejo viene actuando. Entonces, el Perú, es cierto, podría hacer lo mismo. El Perú no es un país que tenga una disminución, no es un país autónomo, es un país soberano miembro. Y entonces el Consejo de las Naciones Unidas es un organismo intergubernamental, pero que no puede decirle al Perú cómo debe actuar, ni mucho menos el representante de las Naciones Unidas en el Perú, sea quien fuere, puede decirle a la República del Perú cómo debe actuar en determinados asuntos que corresponden a la situación interna de nuestra patria. Entonces, es algo evidente, es una grosera intervención en los asuntos internos del Perú. Y lo digo así, grosera, abierta, antijurídica. Ahora bien, los organismos fundamentales de las Naciones Unidas son, en primer lugar, la Asamblea General, que puede votar sobre cosas, sobre determinados asuntos y determinados asuntos de importancia. Y es, digamos, el órgano más alto. Pero el órgano, si se quiere, de alguna forma, que puede imponer sanciones, incluso intervenciones militares, en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está constituido por 15 miembros, 5 miembros permanentes, entre los cuales que son los miembros fundadores de las Naciones Unidas o quien ha reemplazado a un miembro fundador, que es el caso de Rusia o de la Federación Rusa. Entonces tenemos ahí Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. Pero no está autorizado tampoco intervenir en el Perú, salvo en estos casos de abandono, amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión, que evidentemente no hay ninguno. Doctor. ¿Qué me quería decir, José? Sí, yo lo que quería plantearles, si en esta situación que se está generando, en esta investigación en el Congreso, esto podría dar lugar, puede desencadenar que Perú se retire de Naciones Unidas, ¿esto puede dar lugar? No, de las Naciones Unidas el Perú no debe retirarse. ¿Ya? No, mejor dicho, el Perú, las naciones no pueden retirar, los países miembros no pueden retirarse de las Naciones Unidas, lo que sí, porque no hay ninguna disposición en la carta que así lo diga. ¿ya? Podría ser expulsado. Pero, fíjese usted, Estados Unidos se ha retirado temporal e indefinidamente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ya. ¿Qué pasa? Nada, absolutamente nada. Perú podría hacer lo mismo. No, le preguntaba violando los derechos humanos. Le preguntaba esto porque esto ya se está generando a partir incluso de las propias declaraciones del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, ¿no? Entonces, de una u otra manera, ya tenemos una situación bastante compleja. Ahora, ya siguiendo ya en la línea de la investigación que va a seguir la Comisión de Justicia,
¿Esto puede dar lugar a la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, doctor Martín Belaunde? Bueno, fíjese usted, pueden ser sometidos a un proceso. Eso no lo impide, eso es un proceso interno de la jurisdicción interna del Perú, conforme a los términos de la Constitución. Puede eso no gustarle a cierta gente, puede eso no gustarle a todavía representante de las Naciones Unidas en el Perú, pero es una posibilidad legal y constitucional, que ha sido así, pero además por los mejores constitucionalistas del Perú, consideran que es algo que está dentro de la letra, de los términos y del espíritu de la Constitución. Existen pues lo que se llama los pesos y contrapesos dentro de la Constitución. Ahora, hay quienes sostienen que la Junta Nacional de Justicia no hay ningún órgano absoluto en el Perú. Ahora, hay Existe quienes sostienen el Poder Ejecutivo, doctor, Legislativo, el Poder Judicial, etcétera. Pero lo que no existe y no se admite y no puede admitirse es convertir al Perú en un infraestado súbito de las Naciones Unidas, porque no es el caso. ahora, en el caso ya interno, ¿usted cómo ve el papel de la Junta Nacional de Justicia? Hay quienes dicen de que es una herramienta política. Usted ha sido decano del Colegio de Abogados. ¿Cuál es la percepción, Bueno, cuál es la mirada que tiene? Yo tengo graves dudas sobre la actuación de la Junta Nacional de Justicia. Sobre todo cuando salió en defensa de la señora Zoraida Ábalos. La señora Zoraida Ábalos, ex fiscal de la Nación, según entiendo, todavía fiscal supremo, puede ser investigada y removida por la Junta Nacional de Justicia. Pero el ente que investiga y que remueve puede hacerlo o no hacerlo. Pero hay algo que por el más elemental sentido jurídico es que no puede salir en defensa de ella ante el Congreso si en el Congreso es objeto de alguna investigación. Entonces, eso no tiene sentido jurídico. Eso es un galimatías jurídico. La señora Zoraida Ábalos, como cualquier miembro, cualquier funcionario, cualquier integrante del poder del Ministerio Público, puede ser sometida a investigación. Que la investigación sea correcta o no sea correcta, esa es otra historia. Y existe también la idea de investigar a la actual fiscal de la Nación. Entonces, eso es lo que ha provocado todo este asunto. Es una suerte de lucha interna de poderes dentro del aparato del poder del Estado peruano, de la República Peruana. Muy bien, doctor. Yo le agradezco. Entonces, no sé si tenga algo que agregar, por favor, doctor. No, yo lo que puedo decir es que lo que no es admisible es una intervención de las Naciones Unidas en la política internacional. Lo que el Congreso haga o no haga, guste o no nos guste, es algo que debe ser debatido internamente en el Perú. Eso es lo que yo le puedo decir. Muy bien, doctor Martín Belaunde Moreira. Como siempre, muy agradecido por la generosidad que tiene usted con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted. Que tenga buen día. Muchas gracias, mi querido José Hernández. Hasta luego. Hasta luego. Conversamos con el doctor Martín Belaunde Moreira, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, ex congresista de la República. RCR, la red que comunica y une al Perú.